Venimos del texto de Lucas, capítulo 5, donde Jesús dijo, boga mar adentro. ¿Qué dijimos que era bogar mar adentro? Lanzar, empujar y encender algo. Entonces Dios nos está invitando a encender más nuestras vidas, ¿cierto? Nos está invitando a lanzar más allá nuestras metas, nuestras propuestas, nuestras determinaciones de vida, y nos está invitando a ponerle más ganas, a empujar. Los discípulos, para llegar al otro lado, dice que navegaban con todas sus fuerzas. Ahí estaban, en la barca. Pero cuando Jesús lo lleva a mar adentro, ¿sí? Vimos la improbabilidad de la pesca. Se pesca en la orilla porque es donde estaban los peces reposados. Jesús lo lleva a mar adentro. Se pesca de noche, no de día. Jesús los lleva a pescar de día cuando ya había amanecido. Y Pedro había pasado toda la noche, pero él dijo, por tu palabra echaré la red. Y yo creo que tú y yo podemos ir mucho más allá en nuestra confianza y en nuestro obrar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando vamos más allá con Dios y actuamos más allá con Dios, vemos resultados extraordinarios. Dile que está a tu lado, ponle el extra a eso ordinario que has estado viendo y viviendo. Ponle un extra de la gracia, del favor de Dios, y ve más adentro, ve más allá con Dios. Y Ezequiel nos confirma, capítulo 47, cuando el varón, que dijimos quién es ese varón, el varón perfecto, Cristo, el que ya alcanzó la plenitud, la totalidad, nos invita a buscar plenitud, a buscar mayores niveles, ¿cierto? El que es perfecto nos dice, no te quedes en el nivel donde estás, no te quedes conforme, no te quedes limitado, no te quedes atado. Y ese varón dice que lo sacó por el camino de la puerta del norte, le hizo dar la vuelta hasta la parte de afuera, porque necesitamos a veces salir, ¿verdad? Y cambiar la perspectiva y ver más allá. Y le dijo, mira que debajo de la casa fluyen aguas. Y luego lo mandó a medir, ¿sí? 1000 codos. Y las aguas llegaron hasta los tobillos. Y luego las aguas llegaron hasta las rodillas. Y luego las aguas llegaron hasta los lomos. Entonces dijimos que es importante que tú y yo midamos más profundo. Y dice, las aguas eran tan profundas que ya las fuerzas, ni la fuerza de los tobillos, ni la de las rodillas, ni la fuerza de los lomos sostenían a la persona, sino que la corriente, el agua llevaba a la persona. Dios quiere que tú dejes de depender de tus fuerzas. Dios quiere que tú dejes de depender de tus habilidades, de tus capacidades. Ahora, Dios no quiere que tú seas incapaz. Dios no te dice no estudies, no te prepares, no te fortalezcas, sino que no dependas de ello. Dios no dice no tengas plata, dice no pongas tu esperanza en ella. Creo que es que hay gente que confunde el mensaje. Sí, cree que porque yo soy hijo de Dios, soy pastor o hay alguien, entonces no debo ser pobre. No. Dios no quiere que seamos pobres. El evangelio no es pobreza. El evangelio es prosperidad. Pero el evangelio es esencialmente una relación con Dios. Y nadie puede ser amigo de Dios y seguir siendo pobre y miserable. Es sencillo, porque Dios es Dios de abundancia y de riqueza. Todas las cosas que existen, toda la riqueza, si hay riqueza es porque Dios la creó. ¿Okay? Pero tú y yo fuimos hechos para valorar más allá que las cosas. Y las cosas hay que valorarlas. ¿Valoramos la creación o no? Hay que cuidarla. Dios dijo, produce, trabaja, cuídala. Cuida el jardín, produce en ella, multiplícalo. O sea, Dios está interesado en que multipliquemos los resultados, pero no que pongamos nuestro corazón en ello. La Biblia nos invita, ¿cierto?, a poner nuestro corazón no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Es diferente, es que la gente pone el afecto en las cosas. No es pecado tener gato, el pecado es amarlo. ¿Cómo? ¿Y meterlo en la cama? El pecado es ponerse a besar animales y tratarlos como a seres humanos. El pecado es gastarse plata en personas, en animales, cuando debería sembrar en personas. Es amar más animales que a las personas. Es pelearse con las personas por animales. Eso es lo que está mal. Y eso es lo que estamos cuestionando del mundo, porque es una religión. Le hace Romanos, por favor, dice, adorarán las criaturas antes que al Creador. Y hay gente que por un gato no viene al culto porque no tienen que cuidarlo. Entonces la Biblia dice, cuídelo. Es como la historia de la hermana con la gallina, ¿verdad? No venía al culto porque ella tenía miedo que le robaran la gallina.
Y el pastor le dijo, hermana, tranquila, no se preocupe, deje las gallinas allá en su finca tranquila, que el Señor se las cuida. No te afanes. Y la hermana dijo, bueno, pastor, si usted dice que Dios me las cuida, voy a la iglesia. Y cuando la hermana vino a la iglesia, el pastor dijo, el Señor está aquí. Y la hermana dijo, me dejó las gallinas botadas, y salió corriendo. Dile que está a tu lado, confía que Dios cuida de tus cosas, que Él te ama, que Él está contigo en todo. Bueno, ¿cuántos quieren ir más profundo con Dios? ¿Cuántos quieren avanzar en su fe con Dios? La fe no es algo que va a salir automáticamente porque usted está desesperado por una crisis. De hecho, voy a decirte algo. Cuando más necesites la fe, probablemente es cuando menos vaya a brotar si tú no has trabajado antes por eso. Y la gente cuando se desespera por fe, no la consigue porque ya está frente a un desafío. Es extraordinario, ¿verdad? Los discípulos estaban ahí atemorizados y Jesús dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Ahora, fíjate que Jesús tuvo que calmar la tormenta, pero les enseñó una lección. Si tienen fe, ustedes pueden calmar la tormenta. Y hay gente que solo está necesitando a alguien que les calme la tormenta, porque no han crecido en fe. Entonces, crecer en estos 4 niveles te permitirá crecer en fe y crecer en resultados y crecer en relaciones y crecer en otras cosas. Vamos a explicar entonces el significado rápidamente. Número 1, Dios quiere que vayamos más profundo en la palabra. ¿Qué representa los tobillos entonces? La palabra. La palabra o el término tobillos significa hueso de la entrada. Es el significado en el hebreo. Tobillos es el hueso de la entrada. ¿Y cuántos saben que si tenemos tobillos débiles nos caemos fácilmente? De hecho, yo entendí un día que tobillos débiles no es simplemente porque me salieron débiles los tobillos. ¿Sí? Una vez bajando de esta tarima, era otra, pero bajando de la tarima puse el pie aquí y se me dobló y duré meses con un dolor impresionante. Y una joven de la iglesia era fisioterapeuta, fue a mi casa y me hizo masajes y me dijo, pastor, tienes que hacer ejercicios, porque si eres, y me pasaba como por mucho tiempo que iba caminando y, ¿qué? ¿Alguien aquí también es de esos que se le doblan los tobillos? Ok, ¿era? Y ella me dijo, tienes que fortalecer tus músculos y tendones y lo que tienes que hacer es ejercicios. Y me enseñó unos ejercicios y desde ese día hasta el día de hoy no me he vuelto a caer. A veces hay personas que se creen débiles, pero no son débiles, simplemente no se han ejercitado. Tú podrías levantar lo que fuera necesario, pero no lo levantas simplemente porque no te has entrenado para ello. Dile que está a tu lado, tú podrías hacer muchas cosas más de las que haces ahora si te ejercitaras en la piedad. Es que yo no puedo perdonar, no te has ejercitado en la piedad. Pero si te ejercitas en Dios, hay cosas que hoy sientes que no puedes hacer, pero que luego vas a poder hacer en el Señor. Porque tú estás creciendo. Y se trata de eso, no se trata de desanimarse, derrumbarse, renunciar, sino se trata de seguir fortaleciéndose y ejercitándose en el Señor. Ok, entonces ve a Juan capítulo 17. Yo quiero mostrarte aquí que la palabra es la entrada del proceso de fortalecimiento de un cristiano. El proceso de crecimiento de un cristiano, el hueso de la entrada del cristiano que lo sostiene de pie, que lo hace que esté firme en Dios, es el ejercitarse en la palabra. Juan capítulo 17. Entonces, hoy estamos en una generación de gente que no lee, sino que ve videos. Y eso es una estrategia del diablo. Entretener a la gente, y el entretenimiento es el enemigo del ejercitamiento, es el enemigo, ¿cierto?, de el crecimiento, es el enemigo de que la gente pueda ir más allá, dar frutos. La gente vive entretenida y si todo el tiempo que usaran para estar entretenidos lo usaran para aprender, lo usaran para leer, lo usaran para crecer, wow, tendríamos gente extraordinaria. Pero hoy tenemos gente solo entretenida en tonterías. Y Jesús en Juan 17, y entonces Jesús orando por los discípulos, mire cómo Jesús habla
al respecto. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo, oró por ellos y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que Él les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú mismo con esa presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que el mundo existiera. Les he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo manifestó el nombre a los discípulos? A través de la palabra. Ahora han conocido. Mire, ¿cómo conocieron primero? A través de la palabra. Y Jesús dijo, y bueno, Juan dijo en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, o sea que Él era la palabra, y Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, y la verdad vinieron a través de Jesucristo. O sea que Él vino primero a traer la verdad de la palabra. O sea, lo primero que les dio fue tobillos sobre qué sostenerse. Y por eso dijo, todo lo que yo les he enseñado, cuando venga el Espíritu Santo se los hará recordar. O sea, el Espíritu Santo no le puede hablar si usted no tiene la palabra. Es sencillo. Usted no puede tener fe si no tiene la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es sencillo. Usted no puede tener revelación sin la palabra. Usted necesita darse a la tarea. Y yo a veces me preocupo ver cristianos que no cargan ni Biblia. De hecho, una de las reglas principales que uno aprendía cuando era cristiano era que usaba la Biblia. Y en la iglesia le decían, hermano, use la palabra, cargue la palabra. No debajo del brazo como desodorante, sino abra la Biblia. Y hay gente que ni en la iglesia abre la Biblia. Y eso me preocupa porque si no la abren ni en la iglesia para que se las expliquen, ¿cómo la abrirán en la casa para leerla y estudiarla? Yo no logro entender, no sé. Si usted va a estudiar geografía y usted no abre el libro de geografía o no hace notas de geografía, ¿qué estudiará en la casa? ¿Y cómo estudiará? Usted le abre el libro de álgebra de Baldor y cuando usted va a hacer los ejercicios en casa, pues su profesora ya le dijo en la página tal. De hecho, todavía necesitamos como cristianos volver a esa cartilla famosa. Nacho, lee, porque hay gente que ya no lee. Es triste y vergonzoso, pero esa es esa generación. Por eso hay cristianos que fácilmente los engañan, cualquier doctrina lo creen, porque no leen. Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñar, ¿sabe qué significa escudriñar? Ir a lo profundo. ¿Y sabe qué es? Que usted no solamente coge el libro, usted escribe, usted va al diccionario, busca la palabra. Su pastor cuando le enseña el diccionario griego, hebreo. Si usted tomara nota y usted lo guardara, cuando usted va a hacer su estudio, usted va y lo encuentra. Porque usted no tiene el diccionario griego y hebreo. ¿O sí? Ok. Entonces usted está aquí en clase. Es la palabra. Entre más usted tome nota, usted sabe que está demostrado por la neurociencia que si usted escribe, usted tiene mayores probabilidades de entender y de retener lo que usted está oyendo. Cuando usted solo oye, usted máximo puede retener, puede acordarse el 10% de lo que oyó. Por eso a la gente le pregunta, ¿cómo estuvo la prédica? Uy, tremenda. ¿Y de qué habló el pastor? Estuvo buenísima, de una cosa de aguas, como de algo de sed, pero ¿sí? Ahí se queda. No va más allá, no va a entender más allá. No le va a dar sentido lógico y orden, no va a recordarlo. La mente aprende por bloques de enseñanza. Yo le estoy enseñando 4 bloques. 1, 2, 3 y 4. ¿Usted cómo se va a acordar de esos 1, 2, 3 y 4? Escribiéndolos. Y yendo a casa y leyéndolos y estudiándolos. Amigo, le hago el consejo. Si usted quiere saber por qué yo crecí, por qué yo aprendí, por qué viene la revelación, por qué el Espíritu Santo me habla, llevo 38 años haciendo notas de predicaciones. ¿Usted sabe cuántas cosas escribí esta semana de predicaciones que he oído? Hojas y hojas. Es así como tú aprendes. Y si tú quieres saber la palabra y tener la respuesta sí, él no sé qué hacer. La palabra le dice absolutamente todo lo que necesita hacer. ¿Por qué no sabe qué hacer? Ay, pero ¿dónde? Ay, me toca irme a esas ayudas de la red, ¿verdad? Si necesita esperanza, busque el Salmo, no sé qué.
Usted debería conocer las escrituras. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea que el que ignora la palabra, ignora el poder que Dios tiene. Y hay gente que ignora la palabra. Y el culto no es para entretenimiento, es para el crecimiento. Pero tristemente muchas iglesias hoy solo entretenimiento. Hablan tan poco y leen tan pocos versículos que la gente ni Biblia lleva a las iglesias. Porque solo quieren palabras de motivación. Ay, y se salen. Pero la motivación no te dura mucho, te dura muy poco. La motivación dura igual que tus emociones. Pero cuando tú vas y escribes y luego vas y lees y luego lo declaras, eso es tremendo. Mira que dice, han conocido todo. ¿Cuántas horas pasó Jesús con los discípulos? Hablan las escrituras, vayan las escrituras. Jesús les enseñaba las escrituras. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ¿qué tenía Jesús? Las escrituras, escrito está. Si usted no sabe lo que está escrito y usted no lo ha escrito, cuando venga el diablo lo va a enredar. Entonces la primera manera en que un cristiano se mantiene de pie son los tobillos. Es ir más profundo en la palabra. Mira al que está a tu lado con cara de seriedad y dígale, tómese en serio el crecimiento de la palabra de Dios. Tómese en serio el conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si no la conoces, no vas a saber cómo defenderte. No vas a saber cómo atacar. La Biblia dice, usen la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo vas a usar la palabra si no la tienes en tu corazón y en tu mente? Dice, porque las palabras les he dado, ¿qué? Las palabras. ¿Por dónde empezó Jesús? ¿Cuál fue el hueso de la entrada? Las palabras que tú me diste, yo les he dado a ellos. ¿Y sabe qué era importante? Dijo que pudieran recordar la palabra. Escriba el texto ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores y de la palabra que les han enseñado. O sea, ¿qué es lo más importante de tener un pastor? ¿Que lo visite en su casa? No, amigo. No dice en la Biblia, ¿sí?, que el trabajo de un pastor es visitar a los hermanos en la casa. Si usted tiene el texto, por favor me lo pasa, ¿sí? Y yo me devuelvo a todos los años de teología que he estudiado y reclamo la plata que pagué para estudiar. Pero busca el texto donde diga que los pastores tienen que ir a visitar a los hermanos en la casa. Pero usted seguramente encontrará que las ovejas siguen a los pastores y que oyen su voz y que conocen su voz y que la voz de los extraños no seguirán. O sea que el que no conoce la voz de su pastor sigue la voz de cualquier otro. Y por eso hay tanta gente que hoy sigue la voz de cualquier persona allá en las redes, porque no conoce bien la voz de su pastor. No conoce la voz de Dios y no conoce la voz de la palabra. ¿Ok? Dice, entonces lo más importante de tener un pastor es que me hable la palabra. No es que yo lo abrace, no es que nos tomemos un tinto, y todo eso está dentro de nuestras relaciones, pero eso no es lo esencial de ser pastor. Lo esencial de pastorear es que yo pastoreo con vara y con callado. La vara de la palabra y el callado del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante de tener a un pastor? La palabra. ¿Cómo pastoreó Jesús a sus discípulos? Con la palabra. Cuando Él se fue, ¿qué les dejó? La palabra. Y luego la palabra sola no, pero les dio el Espíritu y ya iremos allá. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Vuélvete por favor a Juan. Y ellos las recibieron. Mire qué importante. Ellos las recibieron. Sí, y dice, y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Mire que escriba eso, por favor. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Recibirla y conocerla. La recibieron y conocieron. Hay gente que no conoce las cosas espirituales sencillamente porque no recibe la palabra. No la guarda, no la toma, no la escribe. Recíbela, guárdala. No te digo esto para molestarte, incomodarte. Y si te incomoda, so sorry, pero no es mi problema. Porque usted nunca crecerá sin incomodidad. Y si usted lo que le gusta es comodidad, quédese en el estancamiento. Pero toda persona que busca crecimiento estará dispuesto a la incomodidad. Ningún crecimiento sucede en comodidad.
Por eso todo lo que le ofrecen en las redes sociales y todo lo que le ofrecen en las televentas, nada de eso lo hace crecer. ¿Mm? Como el engaño de la silla que lo para a usted. Y yo lo primero que pienso es, cuando ese anciano vaya a un parque, ¿quién lo levanta? O sea, va a estar atado a ese hijo de madre silla en su casa y no va a querer salir en ningún lugar, porque sin la silla no se puede parar. Entonces la pregunta es, ¿ese anciano va a vivir bien? ¿Va a estar mejor? ¿Va a estar saludable? No, va a estar peor, porque ni siquiera va a hacer esfuerzo en sus músculos. Entonces es comodidad, y si es comodidad, no es beneficio. Pero todo lo que le lleva a crecimiento requiere su esfuerzo, amigo. Es más, te voy a decir, tú no estás viendo lo que quieres ver porque no estás haciendo lo que no quieres hacer. Es real para ti y es real para mí. Es verdadero para todos. Tú no estás viendo lo que quieres ver simplemente porque no estás haciendo lo que no quieres hacer. Pero si te dispones a hacer aquello que te incomoda, a mí me incomodaba leer, ¿sabía usted? Todo lo que yo le enseño, la gente piensa que lo enseño porque es que eso me fluye. Una vez vino un hermano y me dijo, ay pastor, usted que le gusta la alabanza y la música y todo eso, pero a mí no, yo aquí así recibo. ¿Sabes lo que me costaba a mí? Saltar, danzar, gritar, levantar la voz. Montones. Un proceso de disciplina de años, de levantarme del piso de llorar para levantarme a alabar a Dios y cantar y declarar la palabra y aprender a reírme. Fue un proceso largo de hacer cosas que no me gustan, que son incómodas. ¿Usted cree que a mí me gustaba leer? Yo pagaba los libros resúmenes para no leer los libros. Pero las disciplinas son las que te llevan a grandes resultados. ¿Y si no eres disciplinado? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta palabra es importante. ¿Cómo vas a ser guardado del mal? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted no será guardado del mal hasta que no entiende el bien de Dios, la santidad de Dios. Si usted no conoce la santidad de Dios, lo maligno lo engañará. Entonces por eso hay gente que uno corrige y dicen, ay, pero yo no le veo nada de malo. Pues usted le verá lo malo cuando le vengan los malos resultados y cuando las cosas le salgan mal, ahí sabrá por qué tiene algo de malo. Porque la gente no le ve de malo, y si usted no le ve de malo es porque no conoce lo bueno. Solo el que entiende la santidad de Dios sabe lo que es maligno. Porque todas las cosas son lícitas, pero no se trata de ley, ni de obligaciones, ni de imposiciones. Pero es que no todas las cosas convienen y no todas las cosas usted puede dejarse dominar de ellas. Pero cuando usted conoce la santidad de la verdad de Dios, la Biblia dice que debemos ser renovados en la santidad de la verdad, porque fuimos hechos de acuerdo a la santidad de Dios. Pero si no conoce la palabra, ¿cómo va a saber qué es correcto y no? ¿Cómo va a saber qué es adecuado y no? ¿Cómo va a saber cómo llevar su familia, cómo llevar sus amigos? Hay gente que tiene malos noviazgos, no conoce la palabra. Un muchacho que no estudia la palabra, que no hace nivel 100, se va a enamorar de cualquier bobo, de cualquier boba. Ay, tan lindo, luego le va a salir maligno. ¿Por qué? Porque no conoce la santidad de Dios. Entonces solo ve carne y no puede entender qué hay detrás de la malicia de ese hombre. Pero escúchame, una jovencita llena de la palabra, será imposible que no identifique cuando venga alguien con malas intenciones. No va a entender. Entonces mucha gente es engañada, mucha gente es tumbada, mucha gente fácilmente es arrastrada porque sencillamente no están santificados en la verdad de la palabra. Dile que está a tu lado, si conoces la verdad de la palabra, tu mente es santificada. Satanás no operará a través de tu mente, Satanás no te engañará, Satanás no te manipulará. Es victoria, es beneficio. ¿Cómo lo vamos a guardar del maligno? Santificándolos en la verdad. Santifícalos para que puedan ser guardados del maligno, porque ¿qué hay en el mundo? El mal. Guárdalos del mundo. ¿Qué hay en el mundo? El maligno es el que opera en el mundo.
Y hoy el mundo está lleno de malicia y necesitamos gente que conozca la palabra. ¿Ok? Entonces primero recibimos la palabra y luego recibimos la dirección del Espíritu. Pero sin la palabra no puedes tener la dirección del Espíritu. Entonces hay gente que dice, ay, el Espíritu me dijo, ay, Dios me habló. Les habló la carne, porque no conocen la palabra. Una vez vino un hombre y me dijo, el Señor me dijo que me dedicara y me consagrara completamente a Él. Así que voy a dejar mi esposa y mis hijos y me voy a dedicar al Señor. Yo le dije, tú no leíste la Biblia, amigo. ¿Quién te habló? Dios. No te habló Dios. Tú estás con ganas de dejar esa vieja, pero Dios no te habló. No te excuses de las misiones, porque la Biblia dice, aún si te vas a dedicar sosegado a la oración, que sea de común acuerdo y por corto tiempo, para que Satanás no gane ventaja. Entonces no leíste la Biblia. Pero hay gente que les hablan, oiga, ¿verdad? No, porque no conocen la palabra. Podemos crecer hasta ser llenos de la palabra. Colosenses 3:16. La palabra es plenitud, la palabra es como un mar profunda. Y podemos ir cada vez más profundo y descubrir más riquezas y descubrir más tesoros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe dónde Dios te va a hablar y te va a responder a todas tus oraciones? Estudiando la palabra. De hecho, cuando tú agarras la Biblia y empiezas a leer y empiezas a tomar nota, el Espíritu de Dios empieza a darte respuestas a través de tus pastores, de todo lo que tú necesitabas respuestas. Créeme. Ayer alguien me envió, le tomó pantallazo a su Biblia y tenía notas a pie de página y subrayado con colores. Yo dije, por eso esta persona crece, por eso esta persona aprende. La gente que aprende es eso, coge marcadores, se vuelve como niño. Que no usa marcadores todavía no han entendido la dinámica. Use marcadores, haga notas en su Biblia, coja una agenda, escriba lo que Dios le habla. ¿Y dónde aprende eso? Apréndalo en la iglesia. ¿Le es incómodo? Apréndalo. Te aseguro que vendrás, me darás besos, me invitarás a almorzar y me darás gracias por haber crecido. Te lo aseguro. Ahora, si usted quiere seguir siendo un oidor, está bien, no es mi problema, yo voy a seguir predicando. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, ¿qué? More, habite, permanezca en abundancia. ¿Cómo debe estar la palabra en nosotros? En abundancia. Mire qué sucede cuando tú estás lleno de la palabra. Aprende, enseñando. 2, tiene la motivación interna permanentemente. Exhortándonos. O sea, ¿qué me exhorta a mí? ¿Qué me anima a mí? ¿Qué me ayuda a mantenerme en línea? ¿Qué me ayuda a seguir firme hacia adelante? Que esté lleno de la palabra. Si yo no tengo la palabra, necesito la motivación de otro. Y Dios no te hizo para que seas dependiente de la motivación de otros. Tú aprendes de otros, pero no dependes de la motivación ni del ánimo de otros. Al principio sí, eres un niño, pero cuando ya creces, y si creces en la palabra, dejarás de ser niño. Y la Biblia dice que los niños son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Pero el que es adulto ya no es arrastrado. El que crece en la palabra ya no es movido por cosas, sino que tiene la exhortación ex fuera, ortos camino, mantenerse recto en el camino. Es la palabra. Y cuando usted se desanima, ¿quién lo mantiene recto en el camino? ¿Quién lo ayuda a usted a seguir hacia adelante? ¿Quién le da tobillos fuertes para que no caiga y para que siga dando pasos y avanzando? La palabra. Pero la palabra tiene que estar abundando en su corazón. Y lo enseña, y no solamente aprende usted también pueda enseñar a otros. ¿Qué adquiere usted en la palabra? Proverbios lo dice claramente, la sabiduría. Yo soy la sabiduría, dijo Jesús, y Cristo es la palabra. La palabra está llena ¿de qué? Sabiduría. ¿Quiere respuestas sabias? La palabra. Hay gente que cree que tengo que hacer curso esto, curso aquello, curso, se afanan por todos los cursos, pero no en los estudios de la palabra. Usted puede estudiar lo que quiera en este mundo, eso no le da la sabiduría. Hay información, hay conocimientos, pero solo en la palabra hay sabiduría espiritual. Solo en la palabra. Ama la sabiduría más que el oro, más que la plata. Más dulce que la miel es la palabra de Dios. Pero el profeta la comió y dijo, al principio era amarga, pero luego fue dulce. Si no estás acostumbrado a comer la palabra, te sabrá amarga. Pero aquel que aprendió a comer la palabra encontrará la palabra dulce como la miel. La palabra es deliciosa, ¿sí? Y es leche y es miel. Te nutre y te deleita.
¿Mm? Te voy a decir, yo aprendí un principio en la vida. Todo empieza por disciplina y se convierte en deleite. Si algo no te genera deleite, todavía no has tenido disciplina. Si la palabra no te produce deleite, todavía no estás en la disciplina de la palabra. Si cantar y exaltar a Dios no te produce deleite, todavía no estás en la disciplina de la alabanza. Cuando llegas a la disciplina, te produce deleite. ¿Sí? Cuando tocar es una lucha, todavía no hay suficiente disciplina. Cuando tocar es ya llegaste a la disciplina. Se vuelve un deleite. Un músico disciplinado disfruta tocar. Toca relajado. El que no, todo está tenso. No tiene la disciplina, ¿sí o no? Pero es como la chica esta que tuvo medallas de oro y dijeron es una, no sé cuál, ¿cómo se llama ese deporte? ¿Salto o gimnasia? Ok. A ver, Simone Bale. Tuvo un conflicto porque se le desconectó, ¿sí?, la cabeza del cuerpo. Y así la gente que no tiene la palabra, se le desconecta todo. Y entonces iba y saltaba, pero dice que en el aire se perdía. Y hay gente que cuando le toca dar saltos en la vida, y eso le pasa. Pero ella, bueno, alguien tuvo que ayudarla a eso. Y en estos olímpicos que acaban de pasar, creo que logró 4 medallas de oro. 4 medallas de oro. ¿Mm? Y yo vi el documental, o bueno, la entrevista que le hicieron a ellos, y dijeron, esa es su pasión, ella disfruta hacerlo. Cuando una persona se vuelve disciplinada, disfruta hacerlo. Venir a la iglesia no debería ser un esfuerzo, una lucha, un sacrificio. Debería ser un disfrute. Leer la palabra debería ser un ¿qué? Un disfrute, un deleite. Adorar a Dios debería ser un disfrute. Orar debería ser un... ¿Por qué no he llegado allá? Porque todavía no he desarrollado suficiente disciplina. Si quieres deleite, necesitas disciplina. ¿Sí o no? Bueno, ahora, Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia. O sea, ¿de dónde le van a salir a usted cánticos, alabanzas a Dios? Al estar lleno de la palabra. ¿Mm? Si usted no está lleno de la palabra, lo que le va a salir no son canciones de gracia, sino de despecho. Lo que le van a salir son quejas. Lo que le van a salir son ¿qué? Críticas. Lo que le van a salir son otras cosas. Pero la gente que está llena de la palabra, le salen alabanzas. Porque la palabra está llena de gozo, de alabanza. Cantando en el corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿De dónde vienen los salmos? De la palabra. ¿De dónde se componen los himnos? De la palabra. ¿Y de dónde brotan los cánticos espirituales? De la palabra que tienes aquí adentro. Cánticos espirituales. Ahora, Colosenses es el libro del conocimiento, capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses es el libro del fundamento para alcanzar la plenitud en el conocimiento de Dios. De hecho, capítulo 1 y capítulo 2, estudia el libro de Colosenses, por favor, es un libro importante. Versículo 9, por lo cual también desde el día que oímos que ustedes ahora son cristianos y que creyeron la palabra, entonces esto es lo que pedimos a Dios. Mire qué tremendo. Ay, pastor, mire, no tengo en el registro aquí en la cabeza que gente me diga, pastor, ore para que yo pueda ser lleno de la revelación de Cristo. No, la gente me pide que yo ore para que les vaya bien el trabajo, para que les suban el salario, que oren para que se sanen, que oren para que su mujer se arrepienta, que oren por todas las cosas. Pero Pablo no oraba por esas vainas. ¿Qué oraba Pablo? Ay, pastor, ore por mí. Hermano, yo estoy orando por usted. Pero, ay, ¿ya sabía, pastor, que tengo este problema? No, ese problema se resuelve con ese versículo. Yo estoy orando lo que usted necesita, porque usted no sabe lo que usted necesita en realidad. Usted cree que necesita más plata, usted lo que necesita es más conocimiento de la voluntad de Dios. Usted cree que necesita un novio, usted lo que necesita es la sabiduría de Dios, señorita. Conocimiento de Dios, conocer a Dios lo que necesita. Y yo oro que usted sea lleno de él, conocimiento de su voluntad. ¿En toda qué? Sabiduría e inteligencia. Dile que está a su lado, podemos ir más profundo hasta estar llenos
Del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué es la palabra? Para andar. ¿Para qué necesita los tobillos? O sea, ¿cuál es la articulación fundamental para el caminado? Los tobillos. O sea, ahí el primer movimiento y ejercicio de articulación son los tobillos. Por eso el agua en los tobillos representa ¿qué? La palabra que lo hace andar. ¿Por qué gente no anda? No tienen suficiente la palabra. Pero cuando tú creces en la palabra, puedes andar mejor. Si entre más palabra tienes, mejor andas. Entre más conoces la voluntad de Dios, mejor vives. Mejores decisiones tomas, mejor caminas en este mundo. La gente quiere que se le resuelva la vida, pero no quieren aprender la palabra. Yo quiero que, pastor, ore para que se me arregle el matrimonio. Voy a orar para que se matricule en el curso de matrimonio. Para que vaya y lea lo que la palabra de Dios le enseña acerca de su matrimonio. La gente quiere que Dios se lo arregle fácil, pero no quieren aprender. Dios no está interesado en arreglarte los problemas. Dios te dio el poder para que tú resuelvas todo, pero también te da sabiduría. Dios quiere que tú crezcas y que tú resuelvas las cosas. Y mira el resultado de eso, agradándole en todo. Solo el que conoce la palabra hará lo que es agradable a Dios. Llevando fruto en toda buena obra. La gente va a hacer, no sé, me salen las cosas mal. Conoce la palabra te va a enseñar cómo hacer las cosas bien. Y crecerás en el conocimiento de Dios. Es aprender de Cristo, en la verdad de Cristo, para andar en Cristo. Y cuando tú aprendes bien la palabra, es cuando decides ser hacedor de la palabra. Entonces nuestras vidas se edifican como una casa sobre la roca. Si permanecemos fundamentados en la palabra, daremos mucho fruto. Si permanecemos en la verdad de Cristo, no estaremos arrastrados y movidos. No queremos tener tobillos débiles, ser inestables e inconstantes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los inconstantes tuercen las escrituras. O sea, ¿por qué la gente es débil e inconstante? Porque no tiene el fundamento de las escrituras, no tiene el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Todo empieza al estar en la palabra, al permanecer en la palabra. Jesús dijo en Juan 15, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, Juan 15:4. Entonces es importante, el primer paso para que dé fruto es que tú permanezcas en la palabra y la palabra permanezca en ti. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ir al segundo aspecto. Segunda de Pedro, ya lo leí. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda ¿qué? Diligencia. Dígale que está a tu lado, amigo, no es opcional. Necesitas poner tu diligencia. Toda. ¿Cuánta diligencia necesitas para crecer? Toda. Para ir a buscar plática le pone la gana. Pero para buscar sabiduría que le da plática, deberíamos ser más inteligentes con eso. Nos esforzamos en el cuerpo para ir a buscar plata. ¿Por qué no nos esforzamos para meterle sabiduría a la cabeza? Eso nos dará plata. ¿No dice la Biblia que busca sabiduría y la sabiduría llenará tus bolsillos? Pero la gente todo el tiempo vive afanada por plata, ¿verdad? Hermano, venga la palabra. ¿Cuánto vale el curso? 15,000 pesos. Ay, pastor, no me alcanza. Pues saque de donde sea y póngalo. Después no solo le va a alcanzar, le va a sobrar. Le va a llenar los bolsillos. Busque el oro. La sabiduría de Dios que va a traer oro. Poniendo toda diligencia, por esto añadida a la fe, virtud. Y a la virtud, o sea, la fe es alimentada por el conocimiento. Usted dice que tiene fe o no tiene el conocimiento de Dios, su fe va a flaquear en el momento en que tenga una crisis. Crecer en la palabra es crecer en el entendimiento de la bondad de Dios, de la gracia, del favor de Dios. Hechos 20 dice, edificados en la palabra de su gracia. Tú tienes que estar edificado. Hay tantos textos. Efesios 3 dice, edificados y sobreedificados en Cristo. Colosenses capítulo 2 dice,
Búscame ese, por favor, Colosenses 2, versículo 9 o 6, creo. No estoy mal, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andar en él. ¿Cómo puedes andar en él? Versículo 7. Arraigado y sobreedificado. ¿Cómo que dijo Jesús? ¿Sobre qué edificábamos? Sobre la roca de la palabra. Pero ojo, es el que oye mi palabra y la hace. ¿Y qué hay entre el oír y el hacer? Meditarla, estudiarla, confesarla. Muy bien. Cada avance en fe viene de un avance en la revelación de la palabra de Dios. Tu fe no puede crecer sin una mayor revelación de la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, ¿necesitas un incremento en fe? Entonces necesitas un incremento de la palabra de Dios en tu vida. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y más profundo en adoración. El segundo es las rodillas. Y no es difícil para nosotros entender cuando la Biblia nos habla de rodillas, ¿cierto? Entonces, hacemos el ejercicio pero usamos las rodillas para sentarnos y usamos las rodillas para arrodillarnos, por supuesto. De hecho, ese es el término. Pero presta atención aquí, porque esto es importante, esta revelación. Rodilla viene de berek. Berek con B labial. ¿Sí? No le voy a decir que es B de burro, porque ustedes no son niños, ni están en primer grado. B labial. ¿No sabe cuál es la B labial? B. B. La de burro, esa, la de burro. La de burro. Y la otra B es B labidental. Porque usted ve, usa los dientes también cuando la pronuncia. ¿Sí? La de vaca, esa, la de la vaca. Bueno. Berek, rodilla. Barak, arrodillarse para bendecir. O sea, ¿de dónde viene la fuente de tu bendición? De tu rendición a Dios. Toda la bendición. Jesucristo se arrodilló. ¿Qué es arrodillarse? Bajarte de tu nivel. Y Él se bajó de su gloria y se bajó al nivel nuestro. Como el adulto se arrodilla para acoger a un niño o para abrazar a un niño. De hecho, a mí me enseñaron que cuando tú le hablas a un niño, te bajas a su nivel y le hablas de tú a tú. Y eso hago yo cada vez que saludo a sus hijos. No sé si se ha dado cuenta. Automáticamente me bajo a su nivel para saludarlos y abrazarlos y hablarles. Por eso todos los niños de mi casa me aman. Solo las gemelas de Eduardo y de Camila todavía no he podido, no sé qué hay ahí, pero el espíritu del papá se les metió, pero vamos a liberar esas chinas un día. Están muy chiquitas todavía, pero yo soy de desafíos. He tenido bebés difíciles en esta iglesia y no me va a quedar grande. Yo soy insistente. ¿Sí? Soy insistente, pero todos los niños de esa iglesia me aman, corren, me abrazan, me besan. ¿Por qué? Ellos ven mi actitud. ¿Sí? Y nadie debería hablar de su propia humildad, pero arrodillarse es un acto de humildad. Y lo que Dios está hablando es que necesitamos ser humildes. Adoración se trata de ser humildes para reconocer que nosotros le necesitamos a Él, para reconocer que dependemos de Él. ¿Y sabe qué? Jesucristo se arrodilló para bendecirnos a nosotros. Nosotros también rendimos nuestra vida para adorar, honrar y bendecir a Dios. Y Lucas 4:18, dijo Jesús: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe qué? Arrodillarse es servir a Dios. Solo la gente humilde se sale de su egoísmo, de su egocentrismo, deja de pensar en lo suyo propio y empieza a servir a Dios y a servir a los demás. Parte importante de tu vida de adoración es en los versículos anteriores, ¿sí? Pero si quieres quedarte allí, porque lo que quiero decir es que Jesús dijo: solo al Señor tu Dios adorarás. Y luego dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí.
La unción. ¿Dónde fluye la unción? En gente de adoración. La unción es para servir a Dios. Nunca experimentarás y vivirás la unción si no estás dispuesto a servir. Adorar a Dios es servirle. La Biblia se llama servirle culto. Lo encuentras en Romanos 12. ¿Cómo es servirle culto? ¿Cómo arranca? Rindiendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es nuestro culto? Racional. Deja a mi pueblo para que me rinda culto. Entonces, entre más adoramos y más nos rendimos y más buscamos su rostro y su presencia, más respaldo y más unción en nuestras vidas. Y si usted cree que la unción es poner las manos para que otro se revuelque, no entiende qué es la unción. Con la unción, Sansón mató a 1000 con una quijada de buey, de burro, con la B de la vía. Con una quijada de burro, mató a 1000. La unción del Espíritu Santo hizo a David un general y un rey, el más amado y el más victorioso de la historia de Israel. ¿Hasta dónde puedes llegar tú con la unción? Con la unción, Daniel se convirtió en el consejero del emperador del más grande imperio de la época. Con la unción, todos los hombres de la historia de la Biblia hicieron cosas maravillosas y extraordinarias. Hay gente que cree que la unción es solamente para temblar en el culto. Amigos, la unción es el poder de Dios para cumplir mi propósito en esta tierra. Y el propósito de Jesús era sanar, el propósito de Jesús era liberar, el propósito de Jesús, y ese es nuestro propósito también. Entonces no importa que hagas zapatos, no importa que seas ingeniero, no importa lo que hagas, tú estás aquí en este mundo y donde quiera que tú estás deberías liberar gente, sanar enfermos, deberías predicar el evangelio, donde quiera que tú estás. La unción de Dios. Y la unción también te da inteligencia. La unción del Espíritu Santo hizo que Moisés entendiera los diseños del tabernáculo y que todos los demás entendieran, tejieran, hicieran la cosa más extraordinaria, primorosa. Dice, obra primorosa, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. O sea, para ser artistas necesita la unción del Espíritu Santo. Y para que esa obra de arte no quede solo en un aplauso y un ticket de boleta, sino que esa obra de arte toque vidas, toque personas y transforme a otros y le muestre la gloria a Dios. Necesita la unción del Espíritu Santo. Pero eso fluye ¿dónde? En adoración. Es aprender a someter nuestra voluntad y nuestro deseo para ser conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es ser conforme al corazón de Dios? Estudia Hechos 13, dice que es hacer lo que Dios quiere. Es tener en mi corazón lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Ese es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Tú y yo podemos crecer más y ir más profundo en adoración. Más profundo en adoración no es cantar mejor, no es saberse más canciones del repertorio de la iglesia, es rendir más tu voluntad a Dios, es entregar más tu corazón a Dios, porque todo el mundo canta dame más de ti, pero no cantan yo quiero darte más de mí. Y la clave no es que tengas más de Dios porque Él ya lo dio todo, la clave es que tú le entregues más de tu vida a Dios. Y podemos ir más profundo en adoración. O sea que entre más adoración, más unción y más bendición fluye en nuestras vidas. Ahí se la dejo. Entre más adoración, más ¿qué? Unción y bendición fluye en tu vida. Ahora, tú eres tan bendecido y tan ungido como yo y como el más grande de los ungidos que podamos ver en este mundo. Todos los creyentes tenemos el mismo nivel de bendición y de unción, pero no todos vivimos en el mismo nivel de adoración. Y la razón por la que en unos se manifiesta y en otros no, es su nivel de adoración. Y yo te desafío a que vayas más profundo en adoración. Que vayas más profundo. Romanos 14, 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Adoración es la fuente de la que brota la alabanza. Gente tiene problemas para abrir la boca porque no están llenos. La adoración es algo que ocurre en el corazón. Es un corazón rendido a Dios. Un corazón que tiene fe, que cree, que recibe. Con el corazón se cree, pero con la boca. Cuando tú crees es adoración. Cuando tú confiesas es alabanza. Confiesas lo que crees. Y la alabanza es una confesión de las grandezas de Dios. Alabanza es una confesión de fe de lo que crees. Por lo tanto, lo que está en tu corazón sale por tu
boca. Tú no abrirás tu boca si tu corazón no está rendido a Dios. Porque lo que mueve tu boca es tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está rendido, tú no tendrás problemas para bendecir a Dios, confesar a Dios, para hablar de Dios, para decir las cosas buenas. Hasta el gallo canta cuando está lleno del Espíritu Santo. Espero que no sea el gallo de Pedro antes de la crucifixión. De manera que cada uno, dígale que está a su lado, cada uno, versículo 12, le dará cuentas a Dios. ¿Sabe por qué hay gente que no adora? No quieren darle cuentas a Dios, porque actúan como si la vida les perteneciera a ellos. Entonces la gente, en vez de adorar a Dios, se va a ir a perseguir su éxito. ¿No será, se olvidan que le tienen que dar cuentas a Dios de su don, de su talento, de sus recursos, de su tiempo, de su vida? ¿No le darás cuentas a Dios por lo que Dios te llamó a servir, a hacer por otras personas? ¿No tendrás que darle cuentas a Dios de eso? Pero algunos no se rinden porque piensan que les pertenece su vida a sí mismos. Pero nosotros no sabemos que pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Nuestra vida fue comprada, pagada con precio. Entonces la vamos a dedicar para honrar a aquel que murió por nosotros. Filipenses 2:9 también lo dice, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, o sea, Él es mi amo, mi dueño. Mi vida le pertenece a Él. Algunos piensan que Señor es Señor, ayúdame. Señor, dame plata. Señor. No, Señor es el dueño. Señor es el que manda. Señor es el que te dirige. Señor es el que te habla, te enseña, te corrige. Ese es el Señor. Y necesitamos permitir que Él sea el Señor. Y Santiago 4:10, para terminar. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Tú sabes por qué la Biblia dice, Claudio, que nos humillemos delante del Señor? Porque tú puedes engañar a otro y parecer humilde, pero tú jamás podrás engañar a Dios si eres orgulloso en tu corazón. Tú puedes parecer humilde frente a los ojos de los demás, pero tú nunca podrás ocultar tu orgullo delante del Señor. Por eso dice, si vas a ser humilde, si vas a humillarte, hazlo delante del Señor. Y Él, Dios te levanta. Ahí dice, solo si estudias, solo si tienes títulos, solo si... No, Dios puede levantarte más allá de esas limitaciones humanas. Tu primer nivel de entrega. Ahora, el texto es extraordinario porque nos enseña cómo nos humillamos delante del Señor. Mire, la mejor forma de humillarnos a Dios es esta, es la mejor forma de humildad. Yo he aprendido que la gente orgullosa no se acerca. La gente orgullosa mantiene distancia. La gente orgullosa no habla de lo que hay en su corazón. La gente orgullosa quiere mantener la apariencia, pero no quieren que los descubran como son. Pero la gente humilde se acerca. Versículo anterior, no te vas adelante sino hacia atrás. Creo que es el capítulo 5, donde está eso. No, pásate al capítulo 5. Adelante, versículo 6, 4, 5 o 4, sí, por ahí. 7, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Pásalo, sigue. ¿Es ese el 5 o era el 4 donde estábamos? Alguien que me ayude. Acercaos a Dios. ¿Si era el 4 donde estábamos? Si era el 4, ¿verdad? 8, entonces si era para atrás. Acercaos a Dios. Hay gente que Dios quiere que Dios se le revele. Dios dice, acércate. Yo quiero que Dios se manifieste. Acércate. ¿Por qué Dios se reveló a Moisés? Moisés se acercó. Ojo con esta humildad. ¿Dónde se reveló el fuego de Dios en Moisés? En una zarza.
¿Sabe qué es una zarza? El arbusto más común, menos agradable, menos llamativo, menos decoroso y más menospreciable de todo Israel. Nadie se detiene a ver una zarza. Pero hay gente que quiere que Dios se les revele. Quieren ver la gloria. Y Dios, en cosas muy sencillas, Dios te invita para que te acerques. Solo gente humilde se acerca a ver una zarza que tiene fuego y no se consume. Por eso Moisés fue el hombre más manso y humilde de su época. Y Dios dijo, lo levanto a este. Dios levanta a quién. Y en los humildes que Dios levanta, luego la gente los critica. Porque se creen más humildes. No se da cuenta que la gente que más critica nunca se levanta. Y nunca Dios los levanta. ¿A quiénes critican? ¿A los que están abajo o a los que están arriba? Muchas veces te encontrarás criticando a gente que Dios levantó. Dios levanta a los humildes. Y Dios levanta a gente que se acerca. Y no importa que está sucio. Y no es porque quiero seguir sucio, pero me acerco porque sé que Dios me va a limpiar. Yo voy a decir algo aquí. Nadie se ha ido a esta iglesia porque pecó y no lo perdonamos. Se fue de esta iglesia porque pecó y no tuvo la humildad para reconocer su falta y para dejarse ayudar. Sencillo. ¿No se da cuenta usted que gente peca y tras de que pecan se llenan de rabia cuando les dicen algo? Y usted se acerca y ya se ofenden. ¿Sí o no? Sí, tras de que él fue el que pecó. Y tras de que pecan y la embarran y andan mal, son orgullosos, soberbios y actúan de mala manera. Pero escucha esta palabra. Dios es dulce con los humildes. Él es suave. ¿Sabe cómo es la disciplina con la gente humilde? Suave. ¿Sabe cómo es la disciplina? Para el que corre, cuando lo alcanza la vara, hermana. La disciplina para que él se acerca y dice, he pecado, es suave. Siempre encontrarás dulzura cuando te acercas con humildad. Pero escuche esto, Dios resiste a los soberbios. Hay gente que le cuesta estar en las iglesias porque por su soberbia encuentran resistencia. Pero ellos, en vez de reconocer su soberbia, ellos dicen que allá me trataron mal, no me ayudaron, nadie me nequé, Pues, Dios mismo puede estar resistiéndote. Si Dios resiste a los soberbios, y yo no estoy leyendo el antiguo pacto, no estoy leyendo la ley, estoy leyendo la ley de la libertad que Santiago habló en su carta. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia. La gente humilde que reconoce su falta, reconoce su pecado y habla acerca de lo que falló, es la que Dios levanta a niveles mayores. La gente orgullosa que se esfuerza por excusarse, por tapar lo que hizo, por rebajarle el nivel de su falta, por hacer parecer que no fue tan grave lo que hizo y que tuvo todas las razones para hacerlo y que los demás fueron responsables de lo que hizo, no crece, no mejora, no cambia y Dios no lo levanta. ¿Sabe qué? De las cosas más fáciles de identificar es a los soberbios. Dios mira de lejos, o sea, ¿sabe qué significa? No, esto no es el símbolo de el pastor está haciendo símbolos satánicos. Esto es ábrase a distancia. Dios se mantiene lejos de los altivos. Es difícil ser cercano a gente orgullosa, pero es un deleite acercarse a gente humilde. Podemos ir más profundo en la palabra y más profundo en adoración.